Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo, tengo el gusto de presentar el siguiente estudio en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Vamos a ver el llamamiento y la decisión que tuvieron los discípulos, los primeros 3 discípulos del Señor Jesús, Pedro, Juan y Jacob. Ellos, ¿qué fue lo que vieron en Jesús? ¿Por qué lo dejaron todo? Vamos a ver que un discípulo es uno que sigue las enseñanzas de su maestro, pero también el ejemplo, la forma de vida del maestro. Dice nuestra lectura: aconteció que mientras la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban las redes. Vamos a ver entonces en el contexto de la palabra de Dios, que es lo más importante. Previo a cualquier necesidad que nosotros tengamos, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está antes de un milagro, porque la palabra de Dios es la que produce fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios para salvación y para solución de cualquier necesidad que nosotros tengamos. La gente entonces se agolpaba, dice, para oír la palabra de Dios. El Señor estaba a la orilla del lago y había una necesidad aquí, cómo dar la palabra de Dios en una mejor forma. Dice que vio 2 barcas pero dice aquí, los pescadores lavaban sus redes. Esto, en otras palabras, habían terminado ya con la jornada de pesca, ya estaban para guardar todas sus herramientas de trabajo. Y subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces Jesús está utilizando la barca de uno de los discípulos de Pedro. Habían 2 barcas. Jesús aquí está utilizando y Pedro está permitiendo que el Señor Jesús utilice la barca. Nosotros también debemos de permitir que Jesús sea visto, que Jesús hable a través de nuestro contexto, a través de nuestras herramientas de trabajo, del medio donde nos movemos, nuestra casa, etc. Hay una entonces entrega, hay una vista espiritual, se puede decir. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando terminó de hablar, el Señor le dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón y dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré la red. Pedro entonces está exponiendo su condición. Él está siendo sincero, como cuando alguien hace una oración, tiene que primero poner su condición y con toda sinceridad. Él dijo: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. La costumbre y la estrategia de los pescadores en ese tiempo era pescar durante la noche, que era cuando salían los peces, y no era noche en este momento, no era entonces lógico. Y por otro lado, ellos tenían experiencia, eran pescadores profesionales. En la forma natural podemos decir, es un carpintero el que le está dando una orden a un pescador profesional. Pero la fe
no depende de las circunstancias, no depende de la experiencia personal, no depende de lo que nosotros vemos, sino que la fe es por el oír la palabra de Dios y es del corazón. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces dice, en tu palabra. La palabra que utiliza aquí el original griego es en el rema, en la palabra específica que tú me estás dando, echaré la red. O sea que la fe viene por el oír, dice Romanos 10:15, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del ungido de Cristo. Era la palabra que le estaba dando aquí. En tu nombre echaré las redes, en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Hay una abundancia de provisión, aquí hay un milagro de provisión por haber actuado de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las circunstancias, ni a la experiencia, ni a los sentimientos. Recordemos entonces que la fe es necesario creerla con el corazón, hablarla con la boca y actuarla, que son los tres elementos de la fe. Entonces hicieron señas a sus compañeros. Recordemos que eran dos barcas y la otra barca le pertenecía a Jacobo y Juan, que eran otros pescadores, a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí hay una abundancia de la provisión. Cuando nosotros le damos primeramente a Dios, Él no se queda con nada y Dios nos da la provisión que nosotros necesitamos. Si tú tienes alguna necesidad, tú puedes entregarle a Él tu corazón, poner primeramente las cosas de Él, y Él te va a devolver con abundancia. Al ver esto, Simón, vamos a ver el resultado que hubo del milagro. Dice aquí, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Aquí hay una actitud de adoración y hay una actitud de reconocimiento de quién es Jesús. El resultado y el propósito entonces de un milagro es ver a Jesús, reconocer a Dios, quién es. Apártate de mí, Señor. Aquí la palabra Señor o Curios es un Señor absoluto. No solamente Él es un maestro que enseña, sino que también es un Señor. Es Dios todopoderoso, es santo. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Está viendo aquí a Jesús como santo, como poderoso, como soberano, dueño de la naturaleza, porque asombro se había apoderado de él y de sus compañeros, porque por las redes de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, que eran los otros dos que estaban ahí. No temas, le dice Jesús a Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Aquí hay una actitud y hay una conducta de los tres discípulos, le siguieron, no solamente Pedro. Cuando hay un milagro, entonces hay una participación de otras personas, hay un beneficio, no solamente de la persona que lo recibe, sino que de los demás. Cuando tú recibes algo de Dios, otros también se van a beneficiar de la fe y de la acción que tú y nosotros podamos tomar. Entonces ahí no solamente el milagro es para ver quién es Jesús, que Él es Dios, Él es santo, Él es poderoso, sino que también para tomar decisiones. Aquí le siguieron. Recordemos que Dios nos ama, nosotros debemos sentirnos amados. Dios nos da una identidad como hijos si le hemos recibido como Señor y Salvador, y Dios nos da una asignación, un propósito para vivir en esta vida. La asignación, el propósito, la misión de Pedro era ser pescador de hombres. Y dice que dejándolo todo,
le siguieron. Ellos entonces están poniendo en primer lugar el seguir a Jesús y dejaron ahí la abundancia de peces, que de todas formas Dios le iba a proveer. Recordemos lo que sucedió en el aposento alto el día del Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y Pedro dio la palabra y hubo una pesca ahí grande de almas. 3,000 personas vinieron a los pies del Señor. El Señor entonces, ya para terminar, no mira las limitaciones, no mira nuestras limitaciones como seres humanos, no mira los obstáculos de las circunstancias, ni siquiera nuestros sentimientos, sino que Él hace su obra, hace sus milagros, su provisión, por su poder, por su misericordia, por su gracia. Debemos de seguir el ejemplo de estos primeros discípulos, que ellos le siguieron a Él, a sus enseñanzas, que es la definición de un discípulo. Que Dios te bendiga y te guarde en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición y edificación en tu vida práctica, en poder seguir al Maestro, a Jesús. Espero que te haya edificado esta enseñanza. Te invito a escucharla de nuevo, a compartirla, a darnos un like, a seguirnos, a escuchar las anteriores, y si no te has inscrito, te invito a que lo hagas. Amén.